Al sintonizar nuestra programación, recibes el alimento de la palabra de Dios. Con tus oraciones llegaremos más lejos. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Buenas noches. En el aire, Jóvenes del Alma. Jóvenes del Alma. El programa que orienta y entretiene al público joven, llevándolos a Cristo. Dice la palabra en Eclesiastés 11:9. La juventud es hermosa, disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan de nada, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Bienvenidos, jóvenes del alma, bienvenidos a este su programa que sigue guiando a la juventud a vivir en su plenitud. Aquí en cabina tenemos a Eduardo, a Catherine, como es de costumbre, también al pastor Jonathan, y tenemos una invitada muy especial que más adelante le diremos. Hoy se inicia la temporada número 2 de su programa, nuestro programa Jóvenes del Alma, y presentaremos un contenido muy especial. Por primera vez tenemos un invitado en nuestra cabina, y esta persona estará compartiendo su bello testimonio con nosotros y también nos estará respondiendo algunas preguntas de su vida personal y espiritual. Como siempre, nuestras canciones favoritas y mucho más. Recuerden siempre nuestras redes sociales, Jóvenes del Alma RD, en Twitter e Instagram. Nuestro correo Gmail con el mismo nombre, y en WhatsApp recibimos sus preguntas y saludos en el número 809-836-0088. Estamos contigo desde las cabinas de Radio Alma Cristiana en www.radioalmacristiana.org. Quédate con nosotros que enseguida volvemos. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación.
Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor. En todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. La gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. En todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. La gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Estás en sintonía? No es casualidad. Hay propósitos de Dios contigo. Quédate con nosotros. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Estamos de vuelta en esta tu Radio Alma Cristiana, en tu programa Jóvenes del Alma, guiando a la juventud a vivir en su plenitud. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, bien. Muy bien. Qué bueno, me alegra. ¿Qué tal su semana? Chévere, chévere. Hasta ahora hemos estado en la faena, en la rutina. Qué bueno. La mía bastante agitada a nivel de trabajo y de... Bueno, esta semana previa a Semana Santa, como que hay mucho movimiento. Sí, realmente hay Por lo mucho regular, movimiento. La gente haciendo preparativos, muchos tapones. Muchas cosas que se dejan para último. Ujú. Sí, realmente. Las Realmente maletas sí. que la gente empieza a preparar, pidiendo los días de vacaciones, Ujú. que se van de fin de semana largo, porque por ahí se aproxima la Semana Santa, que la preparación de la habichuela con dulce, que en el trabajo también hacen una Catherine, habichuelita. si tú hablas de habichuela con dulce, porque va a brindar. Si no, no hables de habichuela con dulce. Sí, pero hay que Bueno. explicar lo que es la habichuela con dulce porque nos están oyendo en otras regiones. Explícale que a no saben de lo que estamos explícale a la hablando. gente de Australia lo que es No, la no, yo habichuela me la con como, pero yo no la sé explicar. Yo me la Pero como, no que yo la sé. prepare. Lo que pasa es que aquí en República Dominicana las habichuelas con dulce son un postre de tradición en nuestro país para la época postre. de Semana Es un Santa. Hay plato gente que- típico Hay de gente que aquí. se lo come como plato fuerte. Pero es un plato típico que cae en el rango de los postres, en la categoría Claro, de porque postres, es ¿verdad? dulce. O sea, díganme ustedes, ¿en qué otro país se come habichuela con azúcar? No recuerdo. Y me con parece. leche, oigan eso. Y batata y pasa. Y galletitas. Y galletitas, o Oh. sea. Y fría quizá- o caliente. Exacto, quizá la batata lo hace como un chin tipo plato fuerte, pero realmente una habichuela con dulce, o sea. Aquí en República Dominicana es una tradición de nuestro país. Sobre todo en comer Semana Santa. Exactamente, habichuelas pero con en dulce. Semana Santa es una temporada donde realmente toma el auge. Es correcto. Así mismo, y tú superas que yo misma siempre me dice, no, porque no tenemos que esperar Semana Santa para hacer una habichuelita.
Pero yo no hago una habichuela con dulce de que fuera de Semana Santa. Yo he visto en algunas reposterías que tienen vasitos de habichuela con dulce. Sí, no, y en cualquier- cafeterías también tú encuentras, en cualquier cafetería del país. ¿Tú sabes cuándo yo no he oído hablar de habichuela con dulce? Nunca, en Navidad. No, ahí no, ahí Ah, no no, pega. eso no es que Nunca tanta había comida, imagínate. Ahí no Y pega. ponerle entonces postre de habichuela. Ahí no pega, pero si me la sirven me la como. No, y también la venden enlatada. En los supermercados tú la encuentras también enlatada ya. Ah, qué bien. Entonces, bueno, en el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es una hermana amada de nosotros, por la gracia del Señor. Ella es colombiana. Y también, por la Colombiana y gracia de Dios, dominicana. nacionalizada dominicana. Eso. O sea que también es una hermana en Cristo, es una hermana dominicana. Y el Señor pues la ha puesto a servir ahora mismo en su iglesia local. También sirve como consejera en una iglesia hermana. Y también ha servido en un programa que se llama Mujer para la Gloria de Dios. No la voy a introducir así mucho Un porque vamos a seguir programa de hablando. radio. Un programa de radio. Así mismo, en un programa de radio. Eh. Y bueno, aquí tenemos a Aura Gómez. Aura, ¿cómo estás? Bienvenida, Aura. Gracias, gracias. Esta muy es tu bien, casa. ustedes. Estamos Muchas bien. gracias por invitarme. Ah, siempre, siempre. ¿Qué tú quieres hacer con Aura hoy, Catherine? ¿Para qué la trajimos? Bueno, en el día de hoy, ustedes saben que iniciamos nuestra segunda temporada del programa y tenemos la primicia de que estamos entrevistándola para que ella nos dé su testimonio. Entonces ella va a estar compartiéndonos un poquito de su vida, de lo que el Señor ha hecho en su vida. Y nada, para eso tenemos acá a nuestra amada Aura. Sí, podemos comenzar ahora contándonos quién es ella y cómo era su vida antes de venir a República Dominicana. Bueno, ya como ustedes lo dijeron, yo soy colombiana. Vivo en la República Dominicana hace 16 años, casi 17 ya. Más que mucho dominicano, más que mucho dominicano. Bueno, Sí. la mayoría de los recuerdos que yo tengo más recuerdos en mi mente frescos de mi vida aquí que en Colombia, porque Qué bien, qué yo no bien. me acuerdo de Colombia, sino como desde los 6, 7 años, entonces... Hace poco de eso. Sí, Claro, pero todo, como no, todo el Juan, recuerdo Juan, así de eso ahí. cuando- Te metes en problemas en radio. todo ya el están recuerdo. calculando, ya están calculando. Sí. Para No, pero los ella es bastante cálculos, yo voy a joven. cumplir 37 años. Qué bien. En Colombia, pues yo era católica de esas que están en todas las... Apostólica y romana. Exacto. Ferviente. Ferviente en todas las celebraciones de la iglesia, era catequista, iba a un grupo de juventudes marianas y todo eso. Pero por la gracia de Dios, un mes antes de viajar para República Dominicana, conocí una persona que me habló de Cristo. Y si bien mis padres ya eran cristianos, ellos iban a una iglesia pentecostal, pero yo estaba en rebeldía, yo no quería ir con ellos a su iglesia. Pero pues, luego que esta persona me habla del Evangelio por primera vez, me cautivó, o sea, escuchar hablar así de Cristo, nunca había estado cerca de la palabra de Dios así, y entonces me motivé y con él empecé a visitar la iglesia a la que asistían mis padres. Gloria a Entonces Dios. pasé ese mes visitando la iglesia de ellos. Ya luego al mes siguiente, entonces viajé para acá. Y aquí te tenemos. Y aquí estoy por la gracia de Dios. Hasta el día de hoy, gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando tú llegas a República Dominicana? Bueno, cuando llegué a República Dominicana, mi tía tenía un compañero de trabajo cristiano y él me consiguió una iglesia. Entonces yo, pentecostal también, y empecé a visitar esta iglesia. Entonces duré ahí unos cuantos meses, pero como yo había llegado y ahora tenía la libertad de que no vivía con mis padres, estaba en un país nuevo, empezando la universidad, y empecé en esta iglesia a escuchar, bueno, que hay que vestirse con la falda larga y el cabello largo y toda esta serie de cosas. Entonces ahí entré como en esa lucha de que realmente yo no quiero que me estén prohibiendo tantas cosas, y también tenía como al estar en la universidad y tener libertad, yo decía, también yo quiero conocer y poder experimentar cosas que yo no podía experimentar cuando vivía con mis padres. Entonces estuve poco tiempo en la iglesia y decidí Apartar. dejar de asistir. Okay. Así es. Y lo que hice fue que dejé de ir a cualquier iglesia, no iba a ninguna. ¿Y luego qué pasó ahora? Bueno, entonces después empecé normal, vivía normal. Yo iba a la
la universidad universidad, y hacía tu cosas trabajo. así, el trabajo, las cosas normales. Yo pensaba que era una persona buena porque yo no fumaba, yo no bebía, yo no hacía nada de eso. Un angelito tú eres. Pues resulta que ya habían pasado como 4 años de estar viviendo aquí, yo creo más o menos 4 o 5 años. Conocí a un muchacho en la universidad. Entonces él iba a la IBI, que es la iglesia donde yo me congrego ahora mismo, la Iglesia Bautista Internacional. Nosotros nos hicimos novios y yo empecé a ir con él a su iglesia. Y entonces, pues íbamos los domingos, pero era realmente Iglesia de algo domingos. ocasional. exacto, ser Ajá. cristianos de domingo. De domingo, sí. Íbamos, llegábamos un poco tarde, escuchaba el sermón y por ahí mismo nos íbamos sin hacer Arrancaban. vida de Y iglesia, entonces sin conocer a nadie. Se puede decir entonces que tú volviste a abrirte un poco a las cosas de Dios vía un muchacho que te atraía. Así es. Ok. Así es, entonces esta relación duró por 4 años, nosotros nos comprometimos para casarnos, pero al mes siguiente del compromiso se terminó la relación. Esto me dejó a mí muy profundamente herida. Entonces lo que hice en ese momento fue acudir al Dios bombero que yo tenía. Entonces ahora sí, Tu Señor. salvavidas, Sí, tu salvavidas. exactamente. Entonces de ahí empecé a meterme en todas las actividades de la iglesia. Toda cosa que necesitaban que si alguien sirviera, ahí estaba yo. Eso era como para olvidar. Pero eso era para tener mi mente Ocupar la ocupada Un mente, relleno. y no claro, pensar en esta situación. Ujú. Pero a los 6 meses yo me di cuenta que él tenía otra pareja, entonces eso a mí me hirió profundamente y entonces yo como que lo que hice fue tirarme al mundo así de lleno porque alejaste yo decía, más. claro, yo seguía yendo a la iglesia, yo Como nunca un dejé tipo de de ir. venganza. Pero como en venganza, sí, yo lo sentía como, ok, si Había él como tiene un otra persona, resentimiento ahí. yo porque tengo que estar sola si él ya tiene a alguien, entonces, pero lo hice de una mala manera y fue una época muy metida en lo que era inmoral ante el Señor, una vida totalmente de inmoralidad sexual y no importa, o sea, eran relaciones ocasionales y ese tipo de cosas, pero seguía yendo a la iglesia. Qué bueno. Nunca lo dejaba de hacer y también seguía participando en todas las actividades. ¿Cuándo el Señor empieza a hablar con Aura para decirle a Aura que, o sea, ella me pertenece? Bueno, a ver, después de haber terminado esta relación, como 1 año después, yo creo, no más de 1 año, 2 años después, yo quería pues obviamente una pareja estable y eso, y había dicho, no, yo no quiero tener otra relación con un dominicano. Realmente en ese momento yo estaba como dolida y La mayoría de entonces los dominicanos. mi dolor se había extendido a que todos los Así dominicanos. que ya sabe. En la No, lista. No, pero eso era en ese momento. Eso iba a decir. No a es los- jugando, a los- tú sabes no, pero que- para no matar la esperanza a los candidatos por ahí. Espérate. Ajá, Nos claro. pusieron temporalmente Ya en lista sabemos, Eduardo, negra. que tú traiste aquí Ah. maní salado. Bueno, Pues sí, entonces yo dije, yo quiero un colombiano. Y resulta que yo había cambiado de trabajo y en ese nuevo trabajo se hacían unas reuniones por teléfono todos los miércoles. Y entre esas personas que se reunían, yo estaba presente en las reuniones porque era mi oficina y se escuchaba todo lo que estaban hablando. Y yo escuchaba la voz de un colombiano y yo decía, wow, qué voz tan bonita. Entonces yo duré como 1 año escuchando esa voz y un día pregunté, ¿y esta persona? ¿Y quién es él? Entonces me dijeron, no, que me dijeron quién era y me dijeron que era casado. Y yo, es casado, pues ni modo. Entonces me olvidé de eso. Descartado. Descartado Exacto. automáticamente. Pues resulta que un día de esos, él llamó y yo era la única que estaba en la oficina y le contesté. Y entonces ahí en ese breve espacio de tiempo, como en 15 minutos, nos contamos cada uno su vida, el uno al otro. Entonces él me dijo que era divorciado y que él me llevaba 20 años, tenía 4 hijos y yo decía, wow, yo en mi pensamiento, ay Dios mío. Pero entonces me dijo que en ese fin de semana él venía al país y entonces acordamos que nos íbamos a conocer. Entonces pues así fue, él vino en el fin de semana, lo conocí y pues desde el primer momento en que yo lo vi, Todo lo que tú soñabas. exacto,
llegó esa persona que yo tenía en mi lista con todos los Los detalles. requisitos ahí Exacto. cumplidos. Sí, y realmente yo sentí que en ese momento como que yo perdí el control de mí misma. En ese momento yo, de verdad que como decimos las mujeres, me caí derretida ante los pies de él. Así mismo. Y entonces, ese día que lo conocí, en la noche, fuimos a cenar y yo no estaba en eso de tiempo muy espiritual que digamos, aunque iba a la iglesia, y en ese momento específico yo no estaba pensando en que la Biblia y que el Señor, nada de eso. Yo O sea, estaba lo que pensando menos tú estabas Solamente pensando. era Exacto. una visita de domingo y servicio para poder cumplir y rellenar ahí el espacio y poder ocupar tu tiempo de ocio Sí, en ese momento. pero hablo de esa noche. De esa noche en específico. en específico que lo conocí. Yo no estaba pensando en eso, yo simplemente estaba concentrada en él. Y yo recuerdo que después de la cena, que yo fui a dejarlo a su hotel, de así de la nada, empezó a venir a mi mente el versículo que dice: huye de las pasiones juveniles, huye de Wow. las pasiones juveniles, Gloria huye de a las Dios. pasiones juveniles. El Entonces, Señor hablando. Eso está yo creo que en Amén. segunda de Timoteo, me parece. Segunda de Amén. Timoteo, capítulo 2. Y entonces Una advertencia ahí del Señor. yo hice caso omiso. Fue como si en mi mente hubiese nubecitas y yo le hiciera así con la mano como que se vayan. Esfumándolas. Sí, así es. Y entonces hice todo lo contrario. Fue como que me dijeran: tírate a las pasiones juveniles. Entonces empezamos una relación totalmente inmoral. Él también visitaba la iglesia cristiana. Entonces, bueno, yo decía, bueno, no hay problema. Yo empecé esta relación. Que él seguía viviendo allá, entonces yo empecé esta relación y ahí yo empecé a tener una montaña rusa de emociones entre todas las cosas que en la mente me decían: no está bien porque él te lleva muchos años, tiene hijos, no sé qué, y entonces entre no, pero sí es la voluntad de Dios que yo esté con él, porque entonces cómo lo conocí y todo eso. Tu Entonces, familia no estaba de acuerdo, ¿cierto? mi familia no estaba de acuerdo. Mis papás estaban rotundamente en contra de esta relación. Que son creyentes, en ese momento Sí. eran creyentes, Sí, ¿verdad? sí, sí, lo siguen siendo, sí, todo Amén. el tiempo han sido. Ellos no estaban de acuerdo y entonces también eso era algo que influía mucho en mí, en la opinión de ellos. Sin embargo, yo seguí en mi relación. Yo, aunque estaba con todas mis dudas, seguí la relación. No, entonces igual seguía yendo a la iglesia. Y entonces ahí ya empezó la montaña rusa, que cuando yo estaba con él estaba todo muy bien, pero cuando yo no estaba con él y iba a la iglesia y todo eso, entonces empezaba la duda de que no, yo no debo estar en esta relación, además estamos en pecado, el Señor eso no le agrada. Entonces estaba esa lucha y yo empecé a sentirme, después de yo ser siempre, considerarme una persona muy decidida, por primera vez yo no sabía qué iba a hacer. Estabas en desconfianza. Así es, yo... La lucha entre la carne y el espíritu. Así es. Entonces, mi hermano en ese entonces iba a la IBI y él conocía a una consejera cristiana. Entonces él me estuvo diciendo que quería que yo reuniera con ella y todo eso. Entonces yo un día, como yo trabajaba en Boca Chica, yo tenía que desplazarme hasta allá, me llevaban en un bus y siempre tenía que ver el mar. Entonces yo me acuerdo que esa mañana yo estaba de camino para allá, iba mirando el mar y yo veía las olas y yo empecé a hablar con el Señor y a decirle: Señor, mira, así como esas olas, así me siento yo, como la ola del mar que es Que va y que llevada viene. por el viento a donde Él quiera. Está citando a Santiago ahí, ¿no? Así estoy yo, o sea, yo no sé para dónde voy, yo no sé qué quiero hacer, y los que me dicen que no, entonces yo les creo que no, pero los que me dicen que sí, entonces yo quiero creer, yo no sé qué voy a hacer, y yo realmente, Señor, no siento tu presencia, yo necesito que tú me ayudes, que me digas qué hacer, y yo necesito sentirte. Bueno, esa fue mi oración y yo me fui al trabajo. Resulta que yo tengo una amiga que conocí recién llegué al país. Ella es cristiana y siempre ella me decía: mira, yo estaba en la iglesia, llegó una persona y me dijo y me habló de parte del Señor y me dijo tal y tal cosa, y eso era justamente lo que yo estaba viviendo. Y yo decía: wow, si eso pasa, si eso es verdad. Yo siempre tenía mi duda, si eso, porque a mí nunca me había pasado. Yo decía: si eso pasa, eso tiene que ser fabuloso, eso tiene que ser como sentir al Señor, o sea, verlo y tocarlo, aunque no lo podamos hacer físicamente. Yo tengo una amiga que ella a veces abraza la Biblia porque quiere así sentir al Señor de esa forma. Sí, entonces siempre a mí eso me llamaba la atención y
gustaría que me hubiese pasado. Entonces, por esos días, después de haber hecho esa oración, llega a mi trabajo una muchacha cristiana. Entonces yo la conozco ese día, nos presentamos, yo soy cristiana, le digo yo también, y después empezamos a hablar del trabajo. Bueno, normal, pasó el día y se acabó. Ya el otro día, ella llega, yo la estaba entrenando, y en medio de lo que estábamos hablando me dice, ahora te puedo hacer una pregunta. Y yo le digo, sí, dime. Yo pensé, me va a preguntar algo del trabajo. Algo técnico. Sí. Ella me dice, ¿tú le has pedido un abrazo al Señor? Oh, por Dios. Y yo me quedé como sorprendida porque yo sabía lo que ella me estaba queriendo decir, y yo le digo, ¿por qué tú me dices eso? Y ella me dice, porque esta mañana yo estaba orando por ti y el Señor me dijo que desde que yo llegara hoy a la oficina te diera un abrazo. Gloria a Fantástico. Dios. Amén. Wow. Pero yo no puedo llegar aquí a abrazarte porque yo no te conozco, tú vas a pensar que yo estoy loca. Cuando ella me dijo eso, yo empecé a llorar, porque yo sabía que eso era lo que yo había estado orando y Respuesta a la pidiéndole al oración, Señor. una respuesta a la oración. Así es. Entonces ella me abrazó y me dijo, el Señor te dice que aunque no te dé la respuesta que tú quieres, Él te ama. Wow, gloria a Dios. Una Amén. respuesta a la manifestación del amor de Dios en tu vida, actuando ya desde... Amén. Pero obviamente yo lloré mucho, no porque el momento que yo pensaba que si me pasaba estaba sucediendo, sino porque el Señor me dijo que no, a lo que yo quería. Prohibiéndote lo que tú querías. Exacto. Así es, entonces yo en mi rebeldía le dije a ella, pero es que yo no entiendo qué es lo que el Señor me quiere decir. Bueno, ella me dijo, pues sigue orando y síguele preguntando al Señor que te diga más claramente lo que tú quieres. Entonces yo me fui ese día y yo dije, bueno, le voy a pedir ella me dijo que le pidiera una señal al Señor, y yo, bueno, vamos a pedirle una señal al Señor, o sea, y me fui al malecón, estuve orando ahí, le pedí al Señor que me revelara en un sueño cuál era su voluntad. Esa noche yo dormí profundamente, súper bien, pero no me soñé nada, porque no es como yo quiera, es como el Señor quiera manifestarse. Amén. Y no es así, sino realmente Él se manifiesta de varias maneras y sobre todo en su palabra. Amén. Entonces al otro día yo me levanté y como de costumbre yo abrí mi Biblia, yo me levantaba y abría la Biblia todos los días para leer en donde cayera, no es que yo estaba leyendo específicamente en un sitio, no, yo la abría al azar. Y la Biblia se abrió en el pasaje de Oseas capítulo 2. Y Pasaje muy fuerte. ese pasaje realmente es muy fuerte, tiene dos partes. Yo leí la primera, donde hablaba básicamente de que él le está hablando a Oseas que se casara con esta mujer, y él está diciendo que ella no es su mujer ni él su marido, y entonces que ella debe volver al Señor, que ella lo dejó por sus amantes, y que pensaba que sus amantes eran los que le habían dado lo que tenía, pero que era el Señor que siempre le había provisto, que si ella no se volvía de sus ídolos la iba a dejar como la tierra seca, ella no iba a encontrar sus caminos, la iba a matar de sed, y etcétera, un pasaje bastante fuerte, y cuando yo llegué hasta la mitad yo no pude leer más, yo no podía leer más porque era demasiado, o Muy sea, intenso. mis hijos iban a ser de maldición y la iba a dejar de la tierra seca, o sea, imagínense lo que es la tierra seca, Sí. o sea, ahí no hay nada. Desolada. Ujú. Entonces para mí eso era tan fuerte, pero tan claro, de que tu voluntad no era que yo estuviera con esta persona. Entonces yo cerré horrorizada esa Biblia y me fui al trabajo, y yo llegué llorando y hablé con la muchacha, y yo, ay Dios mío, y ese pasaje tan duro, y le conté, bueno. Entonces, sin embargo, al otro día yo me levanté otra vez y yo dije, déjame abrir la Biblia, pero la voy a abrir como un poquito más para para que no vaya No haya tropiezo. Hay Exacto. Para que no caiga en el mismo para que sitio. no caiga en el mismo sitio. Déjame ¿Dónde abrir. cayó en Apocalipsis? Cayó en el mismo lugar, en Oseas capítulo 2. Ay. Wow, o sea que funcionó esta vez, a pesar de abrir la Biblia al azar. Ajá. O sea, el Señor quería decirte lo que te estaba diciendo. Ya solamente Dios te a la vez faltaba ahí. una zarza ardiendo en el centro, Sí, en el medio de la sala de tu casa. Entonces ya en ese segundo día yo leí el pasaje completo. Ya yo fui un poco más fuerte para leer la primera parte, que es el castigo a la desobediencia, pero esta vez yo leí la segunda parte, que es la bendición que le iba a dar las por la promesas. obediencia. La promesa, claro. Y entonces ella hablaba de que él la iba a seducir y la iba a llevar al desierto, y allí en el desierto él le iba a hablar a su corazón y ella se iba a enamorar de él. Y aquí entonces ahí, cuando eso sucediera, él le iba a devolver todo lo que él le había quitado.
y mucho más abundantemente. Entonces ahí en ¿Te ese gustó momento ahí? hubo mucha esperanza. Qué bueno, qué bueno. Sin embargo, yo seguía en desobediencia, o sea, yo seguía en rebelión de que a pesar de que el Señor me diga, yo quiero seguir con esta persona, porque era una lucha muy fuerte. Entonces, yo terminé la relación en una oportunidad, pero fue casi obligado. Realmente fue porque mi hermano habló con el pastor para que hablaran conmigo. Y digo, mi hermano, mi familia, mi papá y eso, para que ellos hablaran conmigo porque ellos estaban muy preocupados por esta relación. Entonces el pastor me citó y me mandó a decir que si yo no asistía a la reunión, él iba a entender que lo que ellos creían era verdad. Y entonces ya ustedes saben que yo estaba entre la espada y la pared, porque Claro. en mi mente, si yo iba allá y ellos sabían lo que estaba sucediendo, ellos me iban a poner en disciplina pública. Yo le Ujú. tenía terror a eso. Entonces yo dije, como yo no me voy a pasar por eso, yo lo que voy a hacer es que voy a terminar con él antes de ir a esa reunión, y así cuando yo llegue, Ya ahí tener el problema resuelto. ya tengo eso Acomodaste resuelto. tu Claro. tu declaración ahí. Claro, lo manipulé. Pero, o sea, pero eso se debía al tema de que tú estabas sirviendo, estabas en No. la iglesia también, como... Tú en ese tiempo estabas sirviendo. en la sí, yo iglesia. servía en la iglesia, pero yo había visto Ok. que había momentos en que habían puesto a la gente a testificar Ujú. públicamente. Yo Ujú. no sabía, o sea, confesar públicamente su pecado. Yo no sabía cuál era el proceso ni nada. Pero en mi mente, si el pastor sabe eso, me iban a para allá. Y tú allá nunca querías adelante. pasar por una Y experiencia yo como no esa. quería pasar esa vergüenza, porque y entonces en mi mente pecadora, yo ideé todo el problema y yo dije, bueno, así lo voy a resolver. Ujú. Y así lo hice, yo fui y lo dejé, entonces luego fui donde el pastor, con ya ustedes saben, todo mi lloro, y me dice, ay, el Señor hizo esta gran obra. Y el pastor y su esposa pues me aconsejaron, me dijeron que yo debía dejar el trabajo, porque era una línea directa para, Con la persona. para estar con él. Ujú. Y yo nada más pensaba en mi mente incrédula, pastor, y entonces de que yo voy a vivir, si yo dejo el trabajo, ¿quién me va a mantener? Y entonces que tenía que cuidar mi corazón y todo eso. Y yo, sí, yo lo voy a hacer. Pero yo lo voy a hacer, duró como 2 o 3 días, y a los 2 o 3 días ya yo estaba de nuevo con De él. nuevo. Pero era lo mismo, era un sub y baja de emociones. Cuando estaba con él estaba bien, cuando no estaba. Entonces, hubo una segunda ruptura, porque todavía yo seguía luchando con la idea de que yo sé que el Señor no quiere que yo esté en esta relación. En esta oportunidad nosotros duramos como 3 meses separados, pero luego, como yo había estado como en mucha depresión, yo me había encerrado en la casa, yo no quería salir, yo no quería hacer nada. Un día mi hermano me dice, usted tiene que decidir qué va a hacer con su vida, usted no puede seguir así porque se está enterrando en vida. Y entonces me dijo, si usted quiere estar con él, pues esté con él, pero si no quiere estar con él, siga viviendo, no puede quedarse así. Ujú. Entonces, eso fue como que me dijeron, llámelo y vaya para allá. Entonces yo lo llamé y volvimos. Entonces, Y ese proceso entonces se repitió varias veces. Sí, de sí. terminar, comenzar, terminar. en total fueron 3. Ok. Entonces ahí volvimos y eso, pero volvimos entonces a lo mismo. Aunque yo estaba bien un día, otro día no estaba bien y así. Entonces, en ese tiempo ya entonces consiguió mi hermano la cita con la consejera. Entonces, como digo yo, ella es una consejera que el Señor me mandó en mi propio idioma, porque es colombiana también. Entonces, nos entendíamos muy bien. Entonces, ella empezó a aconsejarme, ella empezó a llevarme a las escrituras, a discipularme. Toda la semana yo estaba con ella. Y ella lo que me dijo es, bueno, tú puedes tener esta relación, pero no pueden estar en pecado, tienes que Ujú. cuidarte, todo eso. Pero ella empezó a enseñarme la palabra. Y todos los grupos de discipulado que ella tenía, ahí estaba yo. Y ella me hablaba de Cristo y leíamos la Biblia y orábamos. Y entonces así como que cada día se iba incrementando un poco más la lucha, porque yo sabía que yo estaba mal. Tu pecado era más evidente. Claro. Entonces, por ejemplo, en la iglesia, cuando yo iba a la iglesia, yo entraba por la puerta contraria a donde yo viera al pastor. Y yo me sentaba de última para que nadie me viera y poderme ir muy rapidito. Y si el pastor yo lo veía que venía hacia mí, pues yo me le escondía y así, o sea, siempre lo estaba evitando. Entonces, Perdona que Ahí interrumpa, todavía. Perdón, Eduardo. dice un proverbio, Sí. Huye el impío sin que nadie sí, lo que persiga. nadie lo persiga. Y me parece como que lo que estaba sucediendo ahí en ese momento era una situación así. Claro. No, y también que en ese momento, pues tú estabas
viviendo de manera que temora al hombre y no a Dios, porque en realidad Dios está viendo todo lo que está pasando en la vida de Aura Gómez. Así es. Y entonces yo había decidido que tampoco iba a tener en cuenta lo que dijeran mis padres, que si ellos no estaban de acuerdo, pues simplemente el tema no se hablaba en la familia y ya. Eso era, yo había decidido que yo iba a hacer lo que yo quisiera hacer. Entonces, ya por esos días yo empecé ya habían pasado casi 2 años, una relación que duró 2 años. Yo sabía que estaba llegando el momento en que él me iba a pedir que me casara con él. Y aún el Señor había mostrado de tantas maneras que su voluntad no era que yo me casara con él. Yo estaba tan en rebeldía que yo dije, Señor, mira, hubo un día que yo iba para allá y en el avión yo le dije, Señor, si en este viaje Él me pide que nos casemos, yo me voy a casar, aunque yo sé que no es tu voluntad. Y yo digo hoy, Wow. Señor, gracias que no tumbaste ese avión, porque entre una posición así, una rebelión tan grande, o sea, yo estoy viva por la gracia de Cristo. Amén. Él no hizo que ese avión se cayera o me mató O ahí cualquier otra mismo. cosa. Tú estabas ahí en la de Jonás. Así Ese es el caso de Jonás. Y digo tú porque tú estás contando tu testimonio, Ajá. pero todos lo hacemos. Todos hemos estado ahí. Pero es saber qué es la voluntad de Dios e irnos exactamente en dirección contraria a lo que Él quiere. Y Ahora- también porque gracias a Dios estamos ya de este lado y tú hoy estás aquí por la obediencia también que tú Amén. le tuviste al Señor en ese momento. Amén. Cuéntanos Gloria del a Dios. anillo, Aura. Ok, pues resulta que en ese momento yo llego allá, bueno, él vive en Miami, creo que no lo dije al inicio. Cuando yo llego, hablamos y todo eso, tuvimos una conversación, él me habló claro de sus intenciones, de qué cosas venían con casarme con él, porque él tenía hijos y todo eso, habíamos tenido una discusión por algo con sus hijos. Y él me dijo, yo tengo hijos, van a ser mi responsabilidad y eso viene con casarse conmigo. ¿Tú estás segura que tú puedes afrontarlo, tú puedes aceptarlo porque no va a cambiar? Y yo le dije, sí, yo estoy segura. Pues resulta que ese día ya era el día que yo regresaba y obviamente él sabía todo lo que yo quería y anhelaba del momento de que me pidiera matrimonio y todo eso y él hizo todo tal cual a mí me Por el pareció. librito, como Sí, decimos aquí. sí. Entonces nada, él me pide matrimonio, me da el anillo y en el momento en que él me pone el anillo, yo recuerdo que cuando cuando puso ese anillo, yo sé que era el momento que yo pensaba iba a ser más feliz de mi vida, yo sentí que mi corazón como que se arrugó, se puso chiquitico y yo sentí un profundo dolor que no pude esconder. Y él me dijo, pero no te alegres tanto. Y yo le dije, no, sí, yo estoy contenta, pero realmente yo tenía El un Espíritu dolor, Santo de sí, Dios o que sea, estaba ahí, estaba ya una tristeza en mi entristecido. corazón. Y entonces vine para acá. Obviamente yo llego a mi trabajo y yo venía, ya saben, con mi flamante anillo. Todas las mujeres que se comprometen, eso, la mano se le pone tiesa porque quieren que todo el mundo vea ese anillo. Además el anillo era muy bello. Y entonces en mi trabajo había muchas personas que no me querían mucho y yo decía, bueno, por fin me voy a librar de todos ellos. Y yo llegué pues nada, así alardeando de mi anillo y todas las cosas. Y entonces, ¿En ese momento ya te habías renunciado a tu trabajo o todavía no? no, ese día yo renuncié. Ok. Entonces yo preparé mi carta de renuncia porque ya nuestros planes era que ya yo me fuera. Ujú. Entonces yo preparé mi carta y se la presenté a mi jefa, ya ustedes saben, con todo mi yo, ay, por fin me voy. Entonces el que era mi jefe, el presidente de la empresa, él me quería muchísimo y era amigo también de esta persona que era mi novio y él estaba feliz porque yo me iba a casar con él y todo eso. Y entonces él dijo que me iba a pagar mis prestaciones y todo eso. Yo estaba feliz, bueno, todo iba marchando muy bien. Pero cuando yo regresé, ya pasó esta emoción de decirlo en el trabajo y todo, yo empecé la lucha más grande todavía, porque yo empecé que no podía dormir. Yo me acostaba en la cama y no podía estar en la cama, tenía que tirarme al piso y pasaba las noches en el piso con una opresión en el pecho y yo decía, Señor, ¿pero qué es lo que está pasando? Pero yo sabía que estaba pasando. Y entonces ahí yo empecé a pedirle la oración a todo el mundo, oren por mí, que estoy mal, oren por mí. Entonces hasta él yo le decía, ora por mí, que me siento mal, pero ¿qué te pasa? Yo no sé, pero ora por mí. Entonces yo en ese momento empecé a decir, bueno, yo no puedo casarme
Si mi pastor no está de acuerdo, si mis padres no están de acuerdo, yo no puedo casarme así. Yo necesito que ellos me apoyen. Entonces yo vi una película que se llama Enfrentando Gigantes, y entonces yo dije, yo tengo que enfrentar mis gigantes. Eso. Y lo primero fue hablar con mis padres. Yo llamo a mi mamá y le digo, mamá, yo necesito hablar con usted. Yo me siento muy mal, yo necesito su consejo. Yo no me quiero casar, yo estoy con duda, yo no sé qué voy a hacer. Y mi mamá me dijo, hija, yo no le puedo decir que sí o que no. Yo solamente puedo orarle al Señor para que le dé dirección, pero esa es una decisión suya. Uy, Y te la yo- puso más difícil ahí. Y yo, pero ¿por qué ahora ella me dice que no? Y ella está bien. Después hablé con mi papá, le dije lo mismo y él me dijo, hija, yo no le puedo decir que sí o que no, que se case o no se case, porque esa es una decisión suya. Y yo otro. Entonces él me dijo, bueno, lo que yo sí puedo hacer es orar con usted y vamos a hacer un ayuno, vamos a ayunar al respecto, vamos a presentarle al Señor esa situación. Y entonces... ¿Qué tanto tiempo ayunaron? Bueno, eso yo creo que fue un ayuno sobrenatural porque fueron 3 días. Sin 3 agua. días sin tomar ni una gota de agua ni comer nada de comida. Y yo creo que Wow. eso fue el sustento del Señor, porque en 3 días yo no sentí Gloria a Dios. necesidad de comer ni de ver nada. Como Yo dice la solo- palabra, eso solo se resuelve con ayuno y oración. Así es, así es, mi papá y yo hicimos este ayuno. Entonces después yo llamo al pastor y le pido que hablemos. Entonces el consejo pastoral también fue, ahora tú tienes que decidir, qué vas a hacer con tu vida y por dónde vas a caminar. Entonces ahora todo el mundo me dijo, decisión usted es la que tuya. tiene que decidir. Y Llegó yo- el momento. Sí, entonces yo seguí orando y seguí diciéndole, Señor, yo necesito que me hables claramente. Yo necesito saber qué voy a hacer porque yo no sé qué voy a hacer. Entonces, pero yo seguía así, sin comer, sin dormir, durmiendo en el piso, en una indecisión de la vida. Entonces, Tú tenías a esta persona que era como tu madre espiritual, tu Sí. consejera. Ujú. Cuéntanos cómo tú a través de ella fuiste conociendo mejor la situación, cómo tú la ibas a manejar. bueno, ella siempre lo que hizo fue guiarme a la palabra. Ok. Ella siempre me acompañaba a orar. Ella siempre lo que me decía, tú debes es primero buscar al Señor, debes honrarlo a Él y guardarte en santidad para el matrimonio y eso. Pero ella siempre era llevarme a la palabra. Sí, vamos a orar, sigue buscando al Señor, sigue orando y no hagas nada hasta que el Señor te hable. Excelente. Entonces, yo voy ese primer domingo después de haberme comprometido a la iglesia, y entonces yo llego a la iglesia y en mi iglesia hay una pantalla en la que ponen el título de la El prédica, tema. el tema de la prédica. Entonces, obviamente, como siempre, yo me senté en la última silla, no me puse el anillo porque cuando yo iba a la iglesia yo no me ponía el anillo, o me lo volteaba así para que no se viera que era un anillo de compromiso. Y yo decía, ¿por qué yo me lo tengo? Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo que, a todo el mundo de Esconderlo. afuera, yo se lo cuento y se lo diga, pero en la iglesia no. Entonces voy y miro mi nombre de la prédica y se llamaba Una tormenta del alma. Y es... Qué coincidencia, ¿eh? Así es, y es basada en el Evangelio de Marcos. Y hablaba sobre el endemoniado que tiene los 7 demonios, que se llamaba Legión, que se daba golpes él mismo. Ujú. Bueno, pues entonces el pastor empieza a hablar, y lo que yo me acuerdo es que él decía, hoy mucha gente entró por esas puertas y le preguntaron cómo está. Y dijeron que bien, pero ellos contestaron que bien porque es lo que uno acostumbra a decirle a las personas cuando le pregunten cómo está. Pero aquí hay mucha gente que entró que está viviendo una tormenta en su alma. Y yo, Wow. esa soy yo. Aquí hay gente que está pasando por problemas, ya sea de relaciones, de trabajo, y yo... Directo "Se al lo punto ahí". dijeron, y yo, esa soy yo quien se lo dijo. Entonces, él empezó a hablar de que esa persona, ese endemoniado, estaba tan mal y se daba golpe a sí mismo. Eso era por la lucha que él estaba teniendo contra todo eso, y que ese dolor y el sufrimiento que él mismo se causaba, porque imagínense, lo tenían amarrado a las afueras de la ciudad, y ese dolor y sufrimiento que él estaba pasando era el megáfono de Dios para decirle que lo que él necesitaba era a él,
que la medicina que él necesitaba para ser curado era a Cristo. Amén. Amén. Entonces, en resumen, eso fue el mensaje que yo me llevé ese día de la prédica, que el Señor diciéndome, la solución a tus problemas soy yo. Bueno, yo me fui, seguí así esos días, seguí orando, seguí durmiendo en el piso, seguí todo eso. Al siguiente domingo voy de nuevo a la iglesia y cuando llego y veo el título de la prédica se llamaba ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Y precisamente eso era lo que yo necesitaba, porque yo no sabía qué quería hacer. Como anillo al dedo. Así es, entonces en esta oportunidad también seguía sobre el Evangelio de Marcos y hablaba de la mujer del flujo de sangre y de la hija de Jairo. Y entonces también el punto central de esas dos prédicas fue que ellas agotaron sus fuerzas, su dinero, todos sus recursos, toda su energía en resolver su problema y no lo podían resolver. Y entonces la mujer del flujo de sangre dijo, en un momento, si tan solo yo tocara el borde de su manto, podría ser sanada. Y entonces esa idea se me quedó y yo lo repetía, sin tan solo, Señor, yo pudiera tocar el borde de tu manto, se resolverían todos mis problemas. Y también el pastor decía de nuevo, eso del dolor y el sufrimiento, que son el megáfono de Dios para decirte que yo soy tu medicina, yo soy lo que tú necesitas. Amén. Y entonces yo me fui pensando en eso, y yo sé, Señor, yo quiero que tú me sanes y eso, pero todavía yo seguía luchando con que yo quiero seguir en esta relación. Bueno, pues yo tenía, como les había dicho, yo le había pedido oración a muchísima gente. El tercer domingo llego yo a la iglesia y me encuentro a mi vecina y me dice, vecina, la prédica de hoy es para usted, el Señor le va a hablar. Y yo, después me encuentro a una amiga y me dice, Aura, la prédica de hoy es para usted, para ti, el Señor te va a hablar. Y yo, bueno, si dos personas me dijeron que la prédica es para mí, ¿qué será lo que me van a decir? Y salí rapidito para entrar a la iglesia a ver qué era que iban a predicar. Y cuando veo la pantalla decía, consejería matrimonial desde Génesis 3. Y Qué yo, apropiado. así es, entonces era el pastor Héctor Salcedo que iba a predicar. Chacho. Y sí, que le llamo muchacho. Entonces él empezó a hablar sobre obviamente consejería matrimonial, y al final de la predica le hizo 3 preguntas. Y él dijo, una muchacha cristiana cuando considera casarse, está considerando casarse, debe hacerse 3 preguntas. La primera es si admira a esa persona, y yo sí, claro, porque ese hombre para mí era wow, era Superman, no sé, era lo que yo quería. Y yo decía, sí, yo lo admiro. La segunda es si te acerca más a Dios. Y yo dije, ay, bueno, ahí podemos mejorar. Y la tercera es si tú te quieres casar con ese hombre. La pregunta decisiva. Y ahí fue que yo empecé a llorar, porque yo entendí que realmente yo no me quería casar con él. Entonces yo salí de la iglesia y llamé a mi consejera, yo necesito hablar con usted urgente, yo necesito verla ya. Me dijo, yo hoy no puedo, hija, ven mañana. Entonces le digo, ok, yo voy mañana. El lunes después del trabajo yo salí del trabajo, yo de camino para allá y veía ese anillo y lloraba, y veía ese anillo y lloraba, y llegué llorando todo el camino. Entonces me estacioné y ahí yo empecé a llorar, yo no podía dejar de llorar, y lloraba y miraba el anillo y lloraba. Y entonces yo empecé a sentir que el Señor me estaba hablando, obviamente no era con una voz audible, pero yo sentí que el Señor me decía, ese anillo es la decisión de tu vida. Tú vas a seguir por el camino que llevas hasta ahora, que es detrás de los hombres. Si tú sigues por ese camino ya sabes lo que te va a pasar. El Señor me había mostrado claramente en pasajes de Oseas y de múltiples maneras que esa relación no iba a ser bien, no iba a ser una relación que Él bendijera. O vas a venir a mí, y aunque tú no estás viendo todo lo que yo tengo para ti, aunque tú crees que encontraste tu mundo ideal, tu futuro ideal, yo necesito que tú me des todo eso que crees que es construido a mí, me lo entregues y des un paso de fe. Y aunque tú no estés viendo nada de lo que yo tengo para ti, confíes en que cuando tú des el paso yo te voy a recibir, que saltes al vacío y sepas que yo te voy a recoger. Y yo estaba así y miré como para el techo del carro y le decía, Señor, mira, yo te pido perdón, porque aunque yo sé que tú eres lo que necesito en mi vida, yo no lo quiero hacer. Yo no quiero ni puedo dejar a ese hombre. Yo no tengo las fuerzas de una vez más decirle no. Yo no puedo, Señor. Yo no puedo ni lo quiero hacer. Tú sabes, no te puedo decir mentiras. Yo no lo quiero hacer.
pero hazlo tú por mí, ayúdame. Entonces ahí ya yo pude calmarme un poco, subí a donde mi consejera que me estaba esperando y cuando subí le conté todo esto que había pasado en el carro. Y ella me dijo, ahora yo te quiero hacer una pregunta. Y me dijo, y le digo, dígame, ¿tú crees que tú realmente has conocido al Señor? Y yo le dije, yo creo que no. Yo creo que no, porque yo he escuchado a gente hablarme de lo que ha hecho el Señor en su vida y yo he visto vidas transformadas y la mía no ha sido eso. Mi vida no ha sido cambiada. Yo sigo, simplemente yo a la iglesia, pero sigo haciendo todo lo que yo siempre he hecho. Y ella me dijo, pero tú quieres aceptar al Señor. Y yo le dije, aunque en este momento yo no siento los fuegos artificiales y la emoción de que voy a aceptar al Señor, yo no lo estoy sintiendo. O sea, realmente yo no siento esa emoción, pero yo sé que es lo que yo necesito al Señor, así que sí, yo quiero aceptarlo. Amén. Entonces oramos para aceptar al Señor y entonces obviamente yo tenía que terminar la relación. Ella oró para que el Señor me ayudara, me fortaleciera. Ya yo había renunciado al trabajo, entonces me quedaban 2 semanas de preaviso. Entonces oramos porque obviamente yo tenía que cambiar de trabajo. Esta vez era definitivo, pero yo no tenía otro trabajo. Entonces oramos para que el Señor me proveyera un nuevo trabajo y para que pusiera gracia para que el jefe aceptara que yo me quedara en mi trabajo hasta que tuviera uno nuevo. Qué difícil situación. Sí, y entonces nada, yo llegué a mi casa esa noche, lo llamé a él, le dije que cuando él me contestó me dijo, yo le dije, necesito hablar contigo. Él me dijo, tú no te quieres casar conmigo, ¿cierto? Y yo le dije, no, yo no me quiero casar. Ahí bueno, se terminó rápidamente, hablé lo más rápido que pude. Y al otro día fui, hablé con el jefe aceptó que yo me quedara con el trabajo hasta que tuviera uno nuevo. Me pagaron, me ofreció que de igual manera me iban a pagar mis prestaciones. Qué bueno es Dios. Así es. Y en esa misma semana me llamaron de un solo lugar que yo ni sabía que existía a ofrecerme un trabajo. Gloria al Glorioso, Señor, su glorioso. provisión, cuando nosotros inmediatamente le obedecemos, Él actúa a nuestro favor. Amén. Así es. Y hasta el día de hoy has seguido en gozo y en servicio y manejándote por el Espíritu y no... Y con su identidad y su valor y su Amén. satisfacción en el Señor. En Cristo. Amén. Me Así. gustó mucho la parte cuando tu consejera te hizo la pregunta, ¿tú quieres aceptar al Señor? O sea, tú has entendido que tú lo has conocido y tú le habías dicho que no, porque ya tú conocías el testimonio de otras personas que sí habían tenido vidas transformadas con Dios. Y tú, obviamente, a medida que te iba modelando el Evangelio, enseñando la palabra, y tú entendiste la palabra de Dios, ahí pudiste aceptarlo y el Espíritu Santo de Dios estaba en ti porque entendiste ese mensaje del Evangelio, de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Gloria a Dios por esa nueva Aura Gómez en Amén. Cristo. Gloria a Dios Amén. por esa amiga y amada hermana, que de verdad para mí ha sido una gran bendición conocerte y de verdad que más adelante quizás también pueda compartir cómo te conocí. Amén. Y de verdad que Dios ha sido bastante bueno. Vemos que Él transforma nuestras vidas y hace verdaderamente de nosotros, en su amor que Él nos pone en nuestras vidas, pues personas que seamos también dignas, porque Cristo pagó su vida por nosotros. Bueno, señores, jóvenes del alma, definitivamente hemos consumido todo el tiempo. Gracias a Dios ha permitido que hayamos podido escuchar completamente el testimonio que nos ha traído Aura. Queríamos tener más tiempo para poder conversar más con ella, tener impresiones, hacerle más preguntas, pero ya no tenemos para más. Quedan ya los últimos minutos. Queremos más que nada todo el equipo agradecer a Aura por su testimonio, por su presencia. Y nada, mis Y amigos. dejarle las puertas abiertas, que ella puede venir aquí a compartir Claro con que sí, nosotros. gracias. Es más, la vamos a invitar a tratar unos cuantos temas. Sí, aquí ella pasó más la adelante. prueba de la voz, tiene una voz Hermosa. que se oye Gracias. perfecta. Mira, yo voy a hacer un comentario y lo voy a hacer. porque Dale todavía- rápido, todavía que queda poco tiempo. Hay algo que yo he visto que el Señor todavía no ha cambiado en Aura. ¿Qué no ha y ahora cambiado? ustedes van a abrir los ojos, así que va a decir Didi, a ver. su acento colombiano. ¿Lo tienen? Y eso el Señor no lo va a cambiar. Pero Pero tiene términos ya dominicanos. Sí, y eso el Señor no lo va, no, eso iba a decir, el Señor no lo va a cambiar, pero quería contratarlo porque el dominicano, ella tiene 16 años aquí, dijiste, ¿verdad? El dominicano se va 3 meses a España y viene hablando pues hombre, tío, ¿sabes?
Tú sabes, eso se llama aquí guillarse. Sí. El ejercicio de guillarse. Pero gracias a Dios por la vida de Aura y que siga siendo instrumento de gracia y verdad en sus manos Amén. para seguir edificando a su pueblo como lo has hecho con nosotros, y que otros también vengan a salvación y encuentren la esperanza que tú misma encontraste. Amén. Así Catherine, te dejamos mismo. con la despedida. Nos queda un minuto, así que Bueno, chicos, hasta aquí pues por la gracia del Señor hemos estado compartiendo este testimonio hermoso de Aura y que también la vamos a tener en el próximo programa que estaremos compartiendo para que nos acompañe. Y nada, gracias a Dios por la audiencia, gracias a Dios por cada uno de los servidores que estamos acá. Y recuerden, jóvenes, que la juventud es hermosa, disfruten de cada momento de ella, hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan nada, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Eso lo vemos en Eclesiastés 11:9. Recuerden también nuestras redes sociales en Jóvenes del Alma RD. También si quieren escribirnos a través de Gmail, nuestro correo electrónico jovenesdelalma@gmail.com. Y también tenemos el programa grabado en la página www.radioalmacristiana.org. Y recuerden que cada domingo a las 4 de la tarde este programa es retransmitido. Así que no se lo pierdan, compártelo y seguiremos con más en la próxima semana de Jóvenes del Alma, guiando a la juventud a vivir en su plenitud. Gracias. nos pasamos.